Pues resulta que Mbappé, el hombre, no solo está lesionado, sino que además está pasando por un proceso gripal, por eso no estaba, bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En la comida de Navidad del club con las primeras plantillas de fútbol y de baloncesto. Allí sí que estaban Carvajal y Militao, recuperándose, como ya todos sabemos, desgraciadamente, de sendos cruzados. Ojo porque al final de este vídeo os voy a poner una teoría de por qué se lesionan los futbolistas ahora más que antes de por qué se rompen el cruzado y de cómo se solucionaría esto. Y de verdad que no es la que esperáis. Ni las causas ni la solución. Porque podría pasar por reducir el calendario y tal. No, no, me parece bastante revolucionario lo que hice y yo creo que está en lo cierto. Tan interesante me parece que le quiero dedicar esto un rato. Os invito a que os quedéis porque os va a gustar, seguro que sí. Bueno, antes de nada, hablando de calendario y hablando de preparar el físico de los jugadores para una temporada larguísima. El otro día lo anunciábamos, enseguida vamos con lo de Guardiola, visto por Capello y visto por Ancelotti, los dos extremos de Guardiola, que también está muy divertido, enseguida lo comentamos, pero antes eso. Bueno, la clasificación de la Champions. Esta clasificación que es un disparate, porque qué cosa más fea, por favor. Hay con 36 equipos, que uno aquí se pierde, o sea, es que... Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. La clasificación de la Champions. Con Liverpool primero, Barcelona segundo a 3 puntos. Por cierto, que están presumiendo de eso. No, o sea, vamos segundos de la Champions y podemos ser líderes y tal. Esto no es para cualquiera. Lo que no es para cualquiera es ganar 6 Champions en los últimos 10 años, que le contestaba alguien en Twitter pues, a uno de esos que presumía del tema. Se ha vuelto a su cueva y nada. Pues claro, fijaos entre los 8 primeros. Entre los 8 primeros solo hay un equipo, y esto es muy raro, y creo que tiene su explicación, solo hay un equipo que va a estar en el próximo Mundial de Clubes, que es el Inter de Milán. El resto se quedaron fuera de ese Mundial. Y esto no puede ser casualidad, desde luego. Creo que, bueno, prácticamente todos los que van de Europa, de los que van al Mundial de Clubes, están pensando en ir poquito a poco para llegar a primavera muy bien, como también creo que se preparan en otros años, pero en este con mayor fijación en eso. Quizá gran parte de los problemas del Real Madrid puedan venir, físicos hablo, y de ese proceso tan un poco desesperante, porque al final viene acompañado de resultados que no esperábamos, de ir mejorando y de ir acomodándose una temporada que se empieza como si estuviesen cansados. Y entiendo que tendrá que ver con esto. A lo mejor no. A lo mejor es que este es el año en el que Pintus no da una, Ancelotti no ha motivado a su plantilla como lo tenía que motivar y por eso hemos pasado lo que hemos pasado, pero que ahora estamos mejor, que no quiero decir con esto ni mucho menos. Bueno, ahora estamos, vamos, que nos lo dicen hace algunas semanas y decimos dónde hay que firmar, ¿no? Pues eso, clasificados ya, bueno, no del todo, pero ya me entendéis, con pie y medio, dentro de lo que serían una siguiente fase, unos 16avos de final, una ronda previa a los octavos de final, y vamos a ver si entramos entre los 8 primeros, pero no creo que, bueno, tendrían que fallar todos los de arriba, pero bueno, y muy bien, y en Liga también. Pero que esto es significativo, yo creo que quiere decir algo, sinceramente, quiere decir algo, porque en el fútbol las casualidades creo que no existen, ¿no? Y más cuando el trabajo en este tipo de clubes está tan orientado, está tan profesionalizado y tan dirigido para que los futbolistas aguanten dentro de un calendario absolutamente loco, pero que no es la razón principal por la cual se lesionan lo más jodido en un futbolista, que es el ACL, el ligamento, o el LCA, ligamento cruzado anterior, del que enseguida hablamos, por boca de un especialista que, como digo, es muy interesante. Pero antes, esto de Ancelotti que no quise poner en el vídeo anterior, preguntado por Guardiola. Vais a escuchar aquí a Ancelotti que al final le suelta un capote, le tira un capote porque preguntado por banquillos que queman, como el suyo, pues claro, le pone el ejemplo de alguien a quien le está yendo peor. Porque si el Madrid estuviese pasando por lo que está pasando el Manchester City, y esto también hay que decirlo porque, bueno, en fin, yo llevo ya un tiempo siendo muy crítico por cómo está siendo esta temporada y tal, pero sí que hay que decir
que si le estuviese pasando a Ancelotti lo que le pasa a Guardiola y al Madrid lo que le pasa al City, bueno, estaríamos aquí prendiendo fuego a todo, ¿eh? Y sin embargo, pues allí, que te están pasando por sus problemas, pues no tanto. También es que hay una diferencia, perdón, entre el señor Real Madrid y el jovencito Manchester City, que tiene su historia, pero su historia exitosa es muy reciente. O sea, que es que en ese sentido, aunque sean dos grandes ahora transatlánticos europeos, los mejores equipos del mundo y tal y cual, a pesar de que no son los mejores momentos, pero es que hay una diferencia de historial y de un millón de cosas. Pero bueno, le preguntaré a Guardiola sobre esto. Y claro, entre dos entrenadores, uno Ancelotti y otro Capello, uno fue entrenador del otro, Capello de Ancelotti. De hecho, Capello fue el que prácticamente Ancelotti lo empuja a salir del Milan. Y Ancelotti lo ha reconocido en alguna ocasión, porque ya no le ponía en aquel Milan exitoso que toma el relevo de Sacchi y luego Capello, que bajo las órdenes de Capello le mete aquel 4-0 muy rico al Barça en Atenas en el año 94. Bueno, ahí está Guardiola, por cierto, con aquel Dream Team del Barça. Fijaos cómo entre uno y otro hablan de lo mejor, porque Guardiola también tiene cosas buenas, y de lo peor del Pep. Fijaos. En estos últimos días hemos visto un poco a Pep Guardiola, por ejemplo, que está atravesando una situación complicada en el Manchester City. No sé usted, que ha vivido, quizás tiene más experiencia en todo esto, ¿qué consejo le puede dar o cómo valora toda esta situación que está atravesando? Bueno, gracias. Ningún consejo, esto no cambia nada de estos últimos resultados del equipo, no cambia nada de lo que yo pienso del entrenador, que es uno de los mejores del mundo, que ha marcado una época, está marcando una época en el fútbol, que ha sido un innovador, entonces no cambia absolutamente nada. Como he dicho, nosotros podemos controlar muchas cosas, lo único que no se puede controlar es el resultado de los partidos, que a veces te sale bien y a él le ha salido muchas veces muy bien y a veces no te sale bien. Eso es verdad, que a veces puede encontrar, o sea, que no, es lo único que no puede encontrar, los resultados de los partidos. Pero en la gestión, fijaos, hay una cosa que Guardiola, creo yo, que hace mal, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, aquellas semifinales en las que Guardiola ha llegado en la prórroga, perdonad los que lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Pero yo creo que es tan gráfico, ¿os acordáis? Guardiola, en ese momento crítico en el Bernabéu, enseñándole una pizarra a sus futbolistas y movimientos y tal, y Ancelotti dando abrazos a los suyos y cogiéndole la cabeza y diciéndole que confiaba mucho en ellos. En eso Ancelotti es un maestro. Y Guardiola de eso adolece. Ibrahimovic y otros futbolistas han dicho que Guardiola era un robot. O sea, que al final igual veías algo de humanidad ahí, pero que era un robot. Entonces, y sin embargo luego, es verdad aquí lo que dice Ancelotti, Guardiola es un tipo que es un gran entrenador, desde luego, que ha cambiado cosas en el mundo del fútbol y que ha sido un innovador. Es que también no reconocer eso es, o sea, quedarse solo con el mea colonia, que yo también lo digo, pues yo creo que tampoco es justo. Pero dice algo que es muy cierto, es uno de los mejores del mundo. Contrariamente a lo que nos han querido vender siempre, que es el mejor del mundo, ¿no? Porque para ser un gran entrenador o el mejor del mundo hay que tener más cosas que la de ser un gran innovador y un tío, un loco por la táctica y tal, y un game changer que sí lo es, pero hay que tener otras cosas, ¿no? Y claro, ese problema viene derivado de esto que dice Capello, que también está muy acertado. Aquí dando una conferencia con Guardiola hace tiempo, ¿no? En una imagen de archivo. Pero el otro día en Sky Sports, Italia, dijo: Guardiola es demasiado arrogante y presuntuoso. El exentrenador no se mordió la lengua a la hora de analizar la mala racha del City, después del partido contra la Juve, del 2-0, ¿no? Dijo Capello el otro día en Sky Sports Italia: Guardiola es un gran entrenador, pero es demasiado arrogante y presuntuoso. A veces incluso ha perdido títulos porque quería demostrar que era él quien ganaba y no los jugadores. Hostia, es que es una radiografía perfecta, tío. En partidos importantes dejó fuera figuras clave del equipo. En mi opinión, eso fue un intento de quitarle protagonismo y mérito a su equipo. Claro, el fútbol de Capello muchas veces se ha dicho que si es primitivo y tal. Capello es un señor que ha ganado muchas cosas, ¿eh? De entrada con el Madrid 2 ligas. Y si hubiese continuado años posteriores a aquellas 2 ligas, a lo mejor podría haber ganado una de las Champions que ha ganado el Madrid. Dice aquí otra cosa, dice: quizás los jugadores ya no aguanten a Guardiola, porque llegado un momento ya no tengan nada nuevo que darle. Y hay una cosa, esto que le está pasando al City, que es probable que obedezca a la falta de motivación de los futbolistas. Puede ser, puede ser. Guardiola en el City es en el equipo en el que más años ha estado seguidos. Más que en el Barça, más que en el Bayern.
Guardiola es un tío que tiene otra virtud, que es mantener la motivación en futbolistas que lo han ganado todo. Pero eso es finito también, eso se tiene que acabar en algún momento y a lo mejor la fecha de caducidad para Guardiola es el momento en el que estamos ahora. Ya no les puede motivar más, es probable, puede ser otra de las razones, porque estaréis conmigo que lo del City es rarísimo. Antes veíamos la clasificación, ¿dónde está el City en la Champions? Aparte de que, bueno, se estén reservando un poquito por lo del Mundial de Clubes. El 22, tío, con 8 puntos. Y ojo, al City le quedan partidos. Le quedan partidos en la Premier y en la Champions, no recuerdo ahora mismo con quién juega el City en la Champions, pero le quedan partidos jodidos. O sea, pueden ser semanas complicadas, puede no clasificarse, creo que se va a clasificar. Pero vamos, la Premier la tiene en chino con un gran Liverpool, salvo que el Liverpool se la pegue y se deje ir en la segunda vuelta. Uno de los futbolistas del City importantísimo, que es otra que están apuntando por ahí, de que es otra de las causas por las cuales el equipo inglés está pasando por lo que está pasando, que es la ausencia de Rodri, por la lesión de Cruzado, por haberse roto el cruzado. Dicen que el City va a ir al mercado de invierno con todo, para fichar un sustituto. Creo lo más razonable para el City, porque es bueno, bonito, barato, porque es el sustituto de Rodri en la selección española, es Zubimendi, y por ahí pueden ir las cosas, porque ya Zubimendi lo quiso el Arsenal. Pero bueno, vamos a ver, pero vamos, ya han confirmado que van a ir al mercado de invierno a tratar de paliar el problema de no tener a Rodri. Bueno, Rodri, veíamos antes a Carvajal, Militao, tal. Los cruzados. Este señor es el doctor Kevin R. Stone y es una eminencia en rodillas. Y dice esta frase, que es acojonante así leída, dice: es simple, hay más roturas de cruzado porque los futbolistas son cada vez mejores. Y os juro que es algo que yo ya he pensado alguna vez. Porque cuando hemos repasado un poquito esto, me voy a la segunda respuesta, que es cuando ya se mete de lleno en el tema del cruzado. En los años 90, yo recuerdo romperse el cruzado a Alfonso Pérez Muñoz en un clásico y fue como wow, para mí era la primera vez que yo tenía referencia a una lesión así. Y no vimos a otro jugador hasta mucho más tarde, hablo de la Liga Española, era una cosa como muy esporádica, que de repente ahí aparecía y era como una desgracia para ese futbolista, pero es que ahora está a la orden del día. Entonces le dicen a este señor, es americano, estadounidense, le dice que le gusta el fútbol y tal, pero bueno, tiene muchas referencias también del deporte estadounidense que va a hacer aquí en estas reflexiones. ¿No conocen la razón de tantas lesiones? En Europa se culpa el calendario, cada vez más repleto de partidos, le pregunta el periodista. Y dice este señor: hay muchas razones para el incremento y el calendario podría ser una de ellas, pero ni de lejos la principal. Los que estudiamos sobre el tema llevamos tiempo buscando las razones y por tanto una prevención, pero la misma naturaleza del fútbol, la clave en donde reside su gran belleza, hace que eso sea imposible. Los futbolistas son cada vez mejores y más poderosos. La fuerza de las entradas de los defensas se multiplica. Y no solo eso, los atacantes cada vez cambian más rápido de dirección con más talento. Van más allá de lo que los mortales podemos hacer. Os juro que yo lo he pensado alguna vez. Efectivamente, los defensas son cada vez más poderosos físicamente, exigen más al futbolista que tienen en contra, ya sea unos u otros, al final todos están expuestos a lo mismo, y efectivamente esos cambios de ritmo, es que no hay más que ver el fútbol de los 80, que fue muy bonito, todo lo que queráis, y si nos vamos incluso más atrás, y compararlo con el de hoy. Cómo corren unos, cómo corren otros, las habilidades de unos, las habilidades de otros, cómo se giran. Incluso, os diría más, que a veces en el futbolista moderno, los skills y las habilidades han avanzado tanto que yo creo que a veces quieren hacer cosas que hasta su cuerpo a veces no les puede responder. Y creo que es por eso. Mira, lo está diciendo aquí un experto. Explíquelo, le dicen, en términos médicos y respecto a las roturas de cruzado. Dice, es simple. Cuanto más rápido cambia de dirección el futbolista en un regate, más expuesto a esa fuerza queda el ligamento que sujeta el fémur de la tibia. Así que los doctores sabemos que a medida que nuestros jugadores se vuelven más fuertes y más rápidos, sus movimientos son, por así decirlo, menos naturales. Y el ligamento, que no está acostumbrado a eso, sufre. A menudo hasta la rotura. Fíjate, habla de movimientos menos naturales. Esto quiere decir que yo creo que en la evolución del deportista es muy probable que este tipo de movimientos ahora menos naturales se conviertan en algo. Pues claro, todo evoluciona. Y lo mismo que estamos diciendo que el fútbol en blanco y negro era más lento, en años anteriores era más lento, se jugaba de manera más lenta.
los futbolistas parecían bastante menos habilidosos, salvo raras excepciones. Tú ves a Pelé jugar, es que Pelé jugaba a otra velocidad, ¿no? Pero, claro, si eso lo comparamos, o sea, el señor que esté hablando aquí en un canal de YouTube dentro de 30 años dirá lo mismo. ¿Os acordáis cómo jugaban en los años 20? ¿No? Parecía que jugaban muy lento. Pues los atletas del futuro será acojonante la diferencia, porque todo va evolucionando. No sé hasta dónde está el límite, ¿no? Pero bueno, lo hemos visto en atletismo y en un millón de deportes, ¿no? Y le dicen, ¿no hay prevención posible? Atención a lo que dice ahora. Por lo general no. Se ha dicho que si los músculos de alrededor, como los del muslo, son más potentes, habrá menos lesiones. Pero esto no es un matemático, evidentemente. ¿Por qué entonces los esquiadores que tienen esos músculos más desarrollados que nadie siguen sufriendo infinidad de roturas de cruzados? ¿Verdad que en el esquí casi hay más que en el fútbol? Hay una prevención, diríamos, genética, y en Estados Unidos ha funcionado a nivel universitario entre las mujeres. Bueno, porque las mujeres, por cómo su cuerpo, en diferencia con los hombres, por lo visto, son más tendentes a lesionarse el cruzado, a romperse el cruzado. Dice, ¿puede desarrollar eso? Durante los últimos años hemos pasado mucho tiempo con nuestras deportistas femeninas enseñándoles a aterrizar del salto con una pierna alineada en posición neutra. Y la razón es que las mujeres en general, con caderas más anchas, ahí está la razón, tendían a aterrizar con las piernas hacia adentro, lo que ponía el LCA, el ligamento cruzado anterior, en un riesgo aún mayor. Por eso, antes nuestras deportistas sufrían una mayor tasa de rotura del LCA que los hombres, pero una vez que les enseñamos cómo aterrizar bien, su tasa de ruptura, al menos a nivel escolar y universitario, coincide ya con la tasa de ruptura de los equipos masculinos. Y luego está lo que se consigue cambiando las reglas del juego para limitar el contacto, como en el fútbol americano, que es, bueno, no soy un entendido de fútbol americano, pero por lo visto a nivel de categorías inferiores sí que han cambiado cosas. Y no sé si en el fútbol los chavales, hasta cierta edad en el soccer, allá en Estados Unidos, no pueden rematar de cabeza hasta cierta edad, por otros problemas, que son por los problemas a nivel cerebral si hay muchos remates de cabeza. Esa es otra historia. Dice, también se producen menos roturas de ligamento cruzado anterior. Dice, sigue habiendo muchas porque es un deporte donde el placer de verlo reside precisamente en el contacto, pero el cambio de una regla consiguió disminuirlas. En fútbol americano, antes el saque inicial se producía con los jugadores en ambos extremos del campo. Los dos equipos corrían a toda velocidad, uno contra el otro, y las lesiones eran tremendas, así que se decidió cambiar de posición a los jugadores. Ahora están más cerca entre ellos durante el saque inicial para disminuir la fuerza del contacto. Dice, ¿qué regla se podría cambiar en el fútbol europeo?, le preguntan. Algo así, imposible. La belleza del fútbol está en el poder de la rapidez y del ingenio con el balón entre los pies. Recuerdo que antes los especialistas también pasábamos mucho tiempo analizando las superficies, nos preguntábamos si era mejor para las articulaciones el césped natural que el césped artificial, o al contrario, y eso se convirtió en un debate durante años, pero tampoco llegamos a un acuerdo en este punto. Hombre, el tema del césped artificial, yo me rompí el cruzado del césped artificial, creo que aquel giro que di intentando pisar el balón, al final no pisé balón, pisé el césped, si hubiese sido hierba natural, creo que no se me habría quedado tan pegado el pie, creo, oye, a lo mejor sí. De hecho, Michel, José Miguel González Martín del Campo Michel, exjugador del Real Madrid, se rompió el cruzado en Anoeta en el año 94, precisamente porque igual pisó, torció y la rodilla tomar por saco. Y era césped natural. Pero creo que estaba embarrado aquel día el campo. Dice, ¿qué hacer entonces? Hay que prevenir, claro, pero la gran pregunta está también en el después de la lesión. ¿Cómo recuperar lo mejor y lo más rápido posible? ¿Cómo reparamos los ligamentos para que el deportista regrese al campo perfecto y que no contraiga artritis? Nuestra investigación gira sobre eso ahora mismo. ¿Cómo protegemos esa articulación de la rodilla después de que se produzca la lesión? Es decir, se está pensando ya en recuperar más rápido. Claro, la ciencia, como avanza, que es una barbaridad, a lo mejor igual no se soluciona el problema de que haya más cruzados, sino de que vuelvan antes. A lo mejor puede convertirse en el futuro en una lesión de solo 3 meses, a lo mejor. Bueno, algunos han recuperado el cruzado en solo 3 meses, pero bueno, son casos muy extremos. Dice, y en este punto entra Crosscart, esta compañía que fundó usted y que trata de conseguir que ligamentos de animales, como los cerdos, puedan ser implantados de manera satisfactoria en humanos. Claro, este es otro tema. Yo cuando me rompí el cruzado tenía 2 opciones. O me lo sacaban de un tendón, te hacen una pequeña, no sé cómo se dice en términos médicos, no sé, incisión, o sea, te lo desligan una parte del tendón y te la ponen como ligamento. Y también te daban la opción de tener el ligamento de un cadáver.
Yo elegí la segunda, la del cadáver, que suena así un poco tal, pero bueno, es lo que hay, y mucha gente también. Pues ya están hablando de poner ligamentos de animales, entre ellos el cerdo. Dice, actualmente todo esto se encuentra en stand-by, pero volverá más fuerte y mejor. Es una tragedia tener que quitar una parte de la rodilla a un deportista para reconstruir otra parte, porque ahora, si se desgarra el ligamento cruzado anterior para reconstruirlo, hay que extraer parte del tendón rotuliano. Mira, pues eso. Yo pensaba que era otro tendón, pero es el rotuliano. De su cuádriceps, o peor aún, sus isquiotibiales. Ah, bueno, era lo que a mí me ofrecieron, sí. Pues mira, de esas 3 partes. Siempre preferíamos hacerlo con el tejido de un donante, pero el suministro de tejidos de donantes jóvenes y sanos es muy variable y muy difícil en Europa. A mí me operaron en Estados Unidos y imagino que ahí no tenía ese problema. Y entonces aquí es cuando ya meten lo de los cerdos. Es acojonante. Es que los cerdos son animales sanos, se utilizan para comer. Y por lo que no hay un problema político con lo de que vayan al matadero, con que nos faciliten sus tejidos. El problema es que los cerdos, como todos los animales, tienen un carbohidrato, un antígeno específico que los humanos no tienen, y cuando los trasplantas desarrollan una forma de rechazo. Por eso inventamos una técnica para eliminar ese antígeno y por lo tanto humanizar los tejidos animales. Bueno, se va a conseguir, seguro. Es acojonante, ¿eh? En fin, aquí ya luego habla del doctor Cugat y tal, y se va a otra cosa, pero no sé, si habéis aguantado hasta el final, a mí es que esto me apasiona, imagino que os habrá parecido por lo menos interesante lo que va a ser en el futuro el tema de los cruzados. Igual no se van a imitar, porque dice que por mucho que protejas la musculatura puede ayudar, pero que la clave está en recuperarlo antes, y para eso, de animales, del cerdo en este caso, y para que no produzca rechazo, cambiarle genéticamente al cerdo una movida, y entonces tal, o sea... En fin, a mí me parece apasionante, no sé a vosotros. Ponedmelo ahí en los comentarios. Que os vaya muy bien, darle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, comentad, compartid y nos vemos en el siguiente. Chao.